Bueno, muy buenos días a todos y todas. Saludar a los senadores, senadoras, a nuestra secretaría, al ejecutivo, a los asesores que se encuentran en la biblioteca. Y vamos a comenzar entonces esta sesión con la cuenta, señora secretaria, por favor. Gracias, señora presidenta. Tenemos un informe de la Biblioteca del Congreso Nacional elaborado por el profesional señor Paco González, denominado Trampas Electrónicas Mosca de la Fruta. Ya. También llegó la minuta del Ministerio de Salud sobre rotulación de huevos y modificación del Código Sanitario correspondiente al boletín 14673-11. Y ingresó un proyecto de ley que modifica el decreto con fuerza de ley número 458 de 1976 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que aprueba la nueva Ley General de Urbanismo y Construcciones con el objeto de facilitar la construcción de equipamientos de seguridad para la prevención y combate de incendios. Muy bien. Ofrezco la palabra en relación a la cuenta. Ofrezco la palabra. Ya. Si no, nadie quiere usar la palabra, senadora Aravena. Solo, bueno, no está hoy día gente del área de CONAF, pero quizás el tema del proyecto que despachamos, el proyecto de ley de incendio, creo que, yo no me acuerdo, senadora y presidenta, si había un capítulo vinculado a la difusión a nivel comunal de... Yo no me puedo acordar, pero sí sería importante preguntarlo. Quizás no es para oficio ni nada. ¿Por qué? Porque hay algunos alcaldes y algunos funcionarios que están preocupados del tema, porque efectivamente, claro, estamos partiendo, el año es invierno, pero hoy día hay varias responsabilidades que están vinculadas a los municipios. Y la ciudadanía también consulta, ¿no? Entonces yo no me acuerdo, que no lo tengo acá, pero me han llegado varios WhatsApp preguntando, ¿está contemplado que vayan a haber jornadas de capacitación a los... Yo no me acuerdo, O sea, que ¿no solo... había difusión de la ley? No. No, y que no es menor. Difusión de la ley no, había difusión de lo que había que hacer en los sectores, ¿no? Pero en relación al... Por lo menos una Pero jornada no, regional no. que involucrara a las direcciones de obra, a los temas de emergencia. Sería bueno solicitar que el Ya. gobierno destine, digamos, no es algo tan caro, digamos, hay auditorios que son gratuitos, pero al menos una jornada regional debiéramos pedir, porque esta norma cambia mucho las responsabilidades de los municipios y de la ciudadanía. Sí. A ver, yo creo que lo que plantea la senadora Aravena debería ser como naturalmente el ministerio debería hacerlo, ¿no? Por, no, pero yo creo que deberíamos decirle que lo realizara, porque si ya estamos recibiendo, ¿no?, observaciones de distintos sectores, municipalidades o servicios públicos, etcétera, oficiar al Ministerio de Agricultura, dado que estamos recibiendo muchas preguntas, ¿no?, y ver si esto se va a realizar o no, el que puedan realizar estas jornadas de trabajo con los municipios, con los directores de servicio que tengan que ver con esto. Estoy pensando, no sé, pues, en el INDAP, en el SAC, bueno, claro, que pueda coordinar, que se pueda coordinar a través del Ministerio de Agricultura, el CEREMI, no lo sé, pero buscar la fórmula de que se pueda sociabilizar. Claro, ellos tienen FUCOA. ¿Ah? Que ellos tienen FUCOA, que la Fundación de Comunicaciones del Ministerio. Tienen programas de radio también, ¿no? Informativos de radio. Entonces, yo creo que hay que utilizar todas las herramientas del Ministerio para plantear esto. Senadora. Presidenta, que cuando tengan ese programa, que por favor lo socialicen con nosotros, porque si al menos uno por región, poder ver si estamos disponibles para acompañar e incluso ayudar, digamos, porque hay muchas consultas y esto es un tema no menor, que lo que cambiamos en la norma y la responsabilidad que adquiere la ciudadanía y los gobiernos locales en esto. Y si no se entiende bien, vamos a entrar en una situación muy compleja en la época de incendio. Bueno, yo diría que esto en relación a toda la institucionalidad nueva, ¿no? La CONAF, como también materia de incendio. Entonces yo creo que usen todas las herramientas de difusión, pero además una charla informativa de directores de obras, de encargados de emergencia, con CERNAPRED, etcétera, ¿no? Eso para que va a llegar oficialmente, pero para que lo lleven ustedes también como inquietud de la comisión. No creo, pero bueno, yo creo que no. Ya, a ver, en relación a la cuenta, yo creo que es muy importante poder llevar esto al norte, ¿no? Cuando estemos allá, las tipos de trampa y tener claro todo eso, lo que está planteando Biblioteca.
Rotulación. Significaría, perdón, Sí. Presidenta, que podrían poner puntualmente o ir Yo creo que sería bueno que fuera, pues. Sí, ¿Ah? Pida permiso. ¿No puede? Sí, ya. Bueno, yo creo que es bueno que pudiera ir en relación a lo preventivo y a lo que nos pueda transmitir el SAC y nosotros tener también un contrapunto, ¿ya? En relación al Ministerio de Salud y la rotulación de huevos, yo les pedí que enviaran el informe porque ya no era necesario que vinieran, ¿no? Pero ese informe igual es necesario adjuntarlo para cuando se tenga que entregar el informe final a la sala. Hay un ingreso del proyecto de ley, ¿no? En relación al Ministerio de Vivienda y Urbanismo y cómo podemos construir más rápidamente los lugares de Cernafor, que todos lo firmamos, de Cernafor y de bomberos, ¿no? Pensando en la ley complementar a la ley de incendios. Entonces esto yo creo que podríamos revisarlo en conjunto con Huevo los días lunes. Si les parece, hacemos mitad lo que tenemos que terminar con Huevo y lo segundo, ¿no? con este tema de esta modificación a la 458. Sí. Y el día miércoles dejémoslo para suelos, ¿no? Que es un proyecto mucho más estructural y más complejo. Los otros dos son más pequeños, entonces podemos tratarlo el día miércoles diversificando ambas. eh, si les parece entonces ese acuerdo, senador Durán, en relación al tema. Sí, solo quisiera definir bien la hora del día lunes de la comisión, porque estoy obligado a citar a seguridad. Entonces, El día lunes a las 12, de 12 a 1 y media. de 12 a 1 y media. Sí, sí. Está cerrado. Sí, cerrado. Muy bien, voy a llegar más temprano. Muy bien, acordado entonces. Ya. Em, Vamos a conocer el día de hoy, ¿no? De parte del Ministerio, los avances en materia de fortalecimiento al proyecto de ley marco de suelo, boletín 14.714-01. Para eso está invitado, ¿no es cierto?, la directora nacional subrogante de ODEPA, la señora Daniela Acuña, la jefe de gabinete y coordinadora de proyectos estratégicos de ODEPA, la señora María José Pizarro, el abogado del Departamento Jurídico de ODEPA, señor Felipe Valenzuela, y el asesor del ministro Fabián Luengo. Le ofrezco la palabra, señora directora subrogante. ¿Sí? ¿Sí? Alcanza a señalar de que este proyecto se había fijado plazo de indicación en dos oportunidades. En el primer periodo se presentaron dos indicaciones parlamentarias y en el segundo una indicación sustitutiva Del Ejecutivo. Eso es lo que está. ¿Qué es lo que vamos a revisar hoy, no? Ya, muy bien. Sí, senadora Aravena. quizás en consideración que tenemos un nuevo integrante de la comisión, me permitiría explicarle que este es un proyecto que tiene una larga data y que es un proyecto que tuvo el apoyo como candidato del presidente Boric en la época en que él postuló y que de alguna manera viene a saldar una deuda que tiene Chile con la OCDE prácticamente, porque es uno de los pocos países que no tiene una ley marco del suelo, que ha sido apoyada fundamentalmente por la Sociedad Nacional de Suelo, que tiene una vinculación directa con la Sociedad Internacional de Suelo, y que ha sido apoyada por alrededor de 33 expertos, la mayoría doctorados de todas las universidades fiscales principalmente y también algunas privadas, también CONAF, el SAC y otros personas que han estado trabajando, que para la época de pandemia se terminó de analizar este proyecto y se presentó en una versión admisible que fue apoyada y trabajada por abogados voluntariamente de este Senado que la hicieron admisible porque muchas de las indicaciones de las propuestas que traía este documento eran inadmisibles porque eran de la labor de, o sea, digamos, del Ejecutivo. En ese contexto después se creó una mesa técnica que fue integrada por el Ministerio todo este tiempo y que de una u otra manera ha estado trabajando en lo que se ingresó, que es la indicación sustitutiva. Hay una Secretaría Técnica que sigue esperando, digamos, el momento en que pueda aportar desde el mundo académico y si bien fue hace muchos años firmada por los integrantes de esta comisión, ha sido permanentemente apoyado su proceso por todos los que hoy día estamos acá reunidos, entonces ha pasado diferentes épocas en donde ha tenido la preocupación y el interés de parte de todos los integrantes de esta comisión. Eso como para que usted... Y tiene capítulos y todo que me imagino que le van a explicar ellas porque no
Ya me lo sé de memoria, pero eso es otro tema. Y vamos a mirarnos para sacar, ¿no es cierto?, esto en este claro. Y además yo creo que es muy importante, la indicación sustitutiva se envió al Consejo Técnico, ¿sí? Entonces yo creo que es muy importante que podamos tener la opinión de ellos en relación a la comisión. Sí. Después de ustedes, la próxima semana yo creo que vamos a invitar al Consejo Técnico para que nos dé su opinión, ¿ya? Directora subrogante, le ofrecemos la palabra. Sí, muchas gracias. Por intermedio suyo saludo aquí a los senadores y senadoras y tenemos preparada una presentación para dar cuenta de las indicaciones que se trabajaron en esa mesa técnica y que se presentaron también en abril del año pasado. Ahí lo principal es que tenemos un interés y concordamos con el espíritu del proyecto de ley. Creemos que es muy relevante tener esta ley marco, que creemos que también va en coherencia con el trabajo legislativo que se ha estado haciendo respecto del CIGES, que esperamos que también que pueda avanzar y que al final son muy complementarios. Bueno, y tenemos el detalle respecto de las indicaciones que realizamos y también sobre el informe financiero que se desarrolló en este marco, que si tienen a bien, le pido a María José que las presente. ¿Sí la enviamos? La compartí por correo en camino acá. Eso sí, solo falta la última lámina que agregué por solicitud de la senadora Sepúlveda sobre el costo del tratado. Sí, y puedo mandar la versión actualizada. Así que Muchas gracias, buenos días también por su intermedio, Presidenta, a todas las senadoras y senadores presentes. Hoy voy a presentar el contenido de la indicación que, si bien fue presentado en abril del año pasado, nos pareció buena idea refrescar un poco esos contenidos y el contexto, pero puse especial foco en la presentación en el informe financiero en relación con la solicitud que hicieron el lunes en la sesión que ocurrió en Santiago durante la mañana. Entonces, en primer lugar, recordar el origen del proyecto. La senadora Aravena lo mencionó bien, pero surgió como iniciativa parlamentaria en noviembre del 2021 con los senadores que están ahí escritos, la senadora Aravena, sí, Carvajal. Y con la idea matriz de implementar un nuevo marco jurídico que regule la protección de las funciones del suelo y coordine y armonice los criterios y la gobernanza. Aquí es importante destacar, que también lo mencionó la senadora Aravena, pero complemento, que la normativa chilena en torno a los suelos está dividida en muchos ministerios y en muchos instrumentos normativos diferentes, y no existe uno solo que reúna todo ese marco. Por ejemplo, está la ley que establece las bases de medio ambiente, la 19.300, que dibuja algunos aspectos, también lo referente al ordenamiento territorial y otras normativas varias que dicen relación con el suelo. El contenido original del proyecto, como no tuvo el patrocinio del Ejecutivo, estableció el objeto de la ley, estableció 7 principios y 23 definiciones y un título referido a la participación ciudadana, dejando fuera, también como mencionó la senadora Aravena, aquellas materias que sí eran de iniciativa del Ejecutivo. El año 2022, con el compromiso del presidente Gabriel Boric y también del ministro Valenzuela, comenzamos a trabajar desde el Ministerio en una nueva indicación que permitiera hacer parte del Ejecutivo de este proyecto y tomar los principales aspectos del proyecto que fue desarrollado, no el que fue ingresado solamente, sino que el que fue desarrollado por los científicos en ese momento, por el comité, que incluía principalmente una comisión interministerial del suelo que se encargara de coordinar estos asuntos entre todos los ministerios, establecía una política nacional que durara 50 años, un Instituto Nacional del Suelo, que era un servicio nuevo, un catastro de suelo, comisiones macrozonales para la participación, instrumentos de fomento, etcétera. Es importante destacar que para esta adaptación de las propuestas de la mesa técnica consideramos, por un lado, aquellas capacidades que ya estaban instaladas en el Estado, por ejemplo, dentro del mismo Ministerio de Agricultura, en ODEPA, en SAC, en CIREN,
También instancias que ya existen, porque es importante destacar que los ministros tienen muchas comisiones en torno a muchos temas y hay algunos temas que son afines, entonces nos pareció bueno generar esas sinergias. Y también considerando el estrecho escenario fiscal, donde queremos obviamente, como dijo la directora, avanzar y apoyar este proyecto, pero con un sentido de realidad de este momento al menos, sin comprometer obviamente que en el futuro no se pueda fortalecer y podamos seguir avanzando, pero como un primer pie que establezca esta normativa relacionada con el suelo. En ese sentido, el 31 de enero del año pasado, el Ejecutivo ingresó una indicación sustitutiva que, a nuestro juicio, incorpora las propuestas de la mesa técnica en su espíritu, busca recoger los elementos esenciales de este informe técnico, adecua por técnica legislativa algunas cosas. Por dar un ejemplo, existían muchas definiciones que no se utilizaban a lo largo del proyecto y que tal vez son materia de reglamento o de la estrategia o de otros instrumentos, que no significa que no vayamos a utilizar esos elementos en el futuro, sino que adecuamos a las capacidades existentes, la normativa y lo que correspondía a este cuerpo legal. Y bueno, como les mencioné, también se adapta a la institucionalidad existente y propone algunas alternativas de financiamiento para poder sentar las bases, pero considerando el escenario fiscal actual. En ese sentido, si comparamos las ideas matrices, el proyecto original, como les comenté, tenía objeto, definiciones, principios y el elemento de participación ciudadana. El de la mesa técnica consideraba lo mismo, pero le sumaba estas comisiones macrozonales, la institucionalidad nueva, un catastro de suelo y los instrumentos de fomento. Y nuestra indicación considera también objeto, definiciones y principios, que no toma exactamente las de la mesa técnica. Ahí probablemente cuando comencemos el trabajo podemos discutir uno a una cuál es la propuesta nuestra y cuál es la de los científicos. Incorpora nuevamente estas comisiones macrozonales que van a ser lideradas por ODEPA, que nosotros desde ODEPA tenemos experiencia liderando iniciativas público-privadas y mesas de trabajo, y también incorpora la política nacional de suelo, pero sí pusimos un plazo de tiempo de 5 años para ser actualizada, porque también, según la experiencia que tenemos desde ODEPA, es importante las estrategias no dejarlas a 50 años, porque van ocurriendo algunas cosas entre medio que hacen merecer su actualización. También incorporamos el catastro de suelo, que voy a entrar más adelante en el detalle del financiamiento, porque establece un mecanismo donde se permite la colaboración con los gobiernos regionales y establece también lineamientos para instrumentos de fomento. Y ahí es importante destacar que el equipo que trabajó en este proyecto es el mismo que trabajó en el CIGES, entonces ambos proyectos están, las definiciones son las mismas, adaptadas a cada contexto, porque obviamente el CIGES solo hace referencia a suelos agropecuarios y este a todos los suelos, pero están coordinados al menos en su espíritu y en sus definiciones. Entonces, las indicaciones presentadas por el Ejecutivo establecen que el objeto es la protección, conservación y recuperación de los suelos a través de su gestión sostenible por medio de la implementación de políticas, planes, programas y acciones que permitan su identificación, estudio, clasificación, conocimiento y divulgación. Establece un catastro nacional de suelo que tendrá como objetivo, valga la redundancia, cartografiar los suelos a una escala adecuada, describir sus componentes, caracterizarlos, entre otros. Establece la creación de comisiones macrozonales según las características homogéneas de los suelos. También establece, se propone que la política se evalúe bajo el alero del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad del Cambio Climático, que ya existe y donde participan, no recuerdo exactamente, me parece que, no me acuerdo cuántos ministerios son, pero participan casi los mismos que estaban originalmente en el proyecto y probablemente habría que llamar a algunos a sesiones específicas para complementar, pero ya tienen muchos ministerios participando y se vincula también con esos objetivos y establece esta política nacional para la gestión del suelo. Gracias. También incorpora estos lineamientos para los instrumentos de fomento y sectoriales, indica que se debe velar por el uso sostenible del territorio, en ese sentido también lo vincula con la política de ordenamiento territorial, donde dice que se deben considerar o tener a la vista los elementos que se desprendan de este catastro, y también establece lineamientos para el diseño de nuevos instrumentos que hoy día no existan. También se establecen artículos transitorios, por ejemplo, para la dictación de un reglamento, y esto tiene que ver particularmente con el funcionamiento de las comisiones macrozonales, y también un decreto supremo para el
plan plurianual y anual para la elaboración de la política nacional y del catastro, porque les voy a contar también más adelante cómo lo dividimos en años para poder hacerlo factible de elaborar en el tiempo. Entonces después, entrando al informe financiero, el informe financiero tiene principalmente 3 elementos. El primero son capacidades... Ay, perdón, puedo compartírselo... Bueno, ahí les comparto la presentación. Ya, bueno, tiene 3 elementos principales. El primero son capacidades adicionales en ODEPA para las nuevas facultades que se le encomiendan, que es, bueno, un profesional, pero es importante destacar que esto considera que ya existen capacidades instaladas en ODEPA en el SAC. En el SAC existe una unidad específica que se dedica a los suelos. En ODEPA existen profesionales tanto en política sectorial como en sustentabilidad, como en información agraria, que también pueden complementar con sus capacidades en el presente. Entonces está pensado como en las nuevas tareas, en particular en las comisiones macrozonales, que de seguro van a tener trabajo extra. El segundo componente dice relación con el catastro nacional, donde se establece que ODEPA podrá celebrar convenios de programación con gobiernos regionales y con otros con otros órganos de administración del Estado, y ahí se establece que inicialmente se priorizarán aquellos suelos con potencial agropecuario entre las regiones de Atacama y los lagos, pero esto es importante que se estableció así porque tuvimos muchas idas y vueltas con el CIREN buscando una fórmula para presentarle a la DIPRES que nos permitiera ir acotando un poco el número, porque cartografiar todo Chile en todo su territorio era inalcanzable originalmente. Igual, de todas maneras, como menciona la indicación, este plan plurianual se va a establecer en el decreto supremo que se dicte. Esto se utilizó como para fines de monetizarlo para el informe financiero, pero como se van a establecer un plan plurianual donde se establezcan convenios con gobiernos regionales, obviamente también depende de lo que se determine en esta comisión, de lo que determine ese decreto y de los convenios que se puedan celebrar con gobiernos regionales. Fue solo como para hacer el ejercicio de ir acotándolo, porque Pero yo también pienso que si en estricto rigor, si un gobierno regional quiere adelantar, digamos, esta caracterización y tener un catastro antes Claro. y lo puede financiar, el organismo técnico lo que tiene que hacer es supervisar y dar los marcos generales, ¿no? claro, con capacidades que de hecho ya están... pero ahí, bueno, ahí estoy anotando todo lo que no me gusta, ¿ah? Sí. Pero yo creo que es muy importante, o sea, el potencial que tenemos en Arica es tremendo. Yo creo que es un error conceptual, además, dejarlo fuera. Entonces no, sí, no, es que sí, nos sensibilizó en la primera salida de terreno. Y el último componente está vinculado con la plataforma electrónica, porque la indicación recoge una solicitud de los científicos y que es que esta información sea pública y esté disponible para todos. Entonces establece también el mayor gasto fiscal por el desarrollo de esta plataforma y por su mantención en el futuro. Bueno, ahí. Sí. El costo de la plataforma consideramos en el primer año 140 millones de pesos para establecer la plataforma, el segundo y el tercer año 70 millones de pesos y después de mantención hacia el futuro 40. O sea, eso fue considerando también la experiencia que tiene ODEPA con otras plataformas de disponibilización de información y considerando también que hay capacidades que ya tenemos instaladas, por ejemplo, licencias, equipos, etcétera. Entonces, todo esto fue, claro, pensándolo de forma realista, pero que logre el objetivo. Sí. Sí, ahora les voy a contar un poco cómo se generó esta valorización del catastro, que obviamente podemos conversarlo en la discusión porque no está escrito explícitamente en la indicación,
Pero bueno, y el ejercicio original no lo incorporé, pero sumaba 36.000 millones de pesos, todo Chile, un catastro completo de todos los suelos, o sea, 36.432. Claro, pero eso, o sea, 36.000 millones de pesos. Sí. Ya. Claro. Sí. A ver, voy a ver dónde. Pero este es el ejercicio ya acotado, que les voy a contar cómo se acotó. ¿Dónde puedo agrandarlo? Ah. Sí. Bueno, voy a ir de a poco. Pero aquí lo que, estos ejercicios lo hicimos con Siren, que bueno, tal vez los podemos, si quieren los pueden invitar ustedes a una sesión, pero lo que hizo Siren fue contabilizar dónde ya tiene proyectos, qué información ya tiene, dónde existe otra información, por ejemplo la de áreas protegidas. También en este sentido como de optimizar los recursos que ya existen, fue restando aquellas superficies donde ya tiene información y luego la acotamos a suelos con potencial agropecuario, que obviamente no es lo ideal del proyecto, pero para comenzar. Y como les mencioné, restó en aquellas zonas donde ya existen proyectos vigentes, ya sea con recursos propios o que ha obtenido, no recuerdo exactamente, pero me comentaban, me parece con Corfo o incluso el catastro claro. 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 Vamos ordenando. Pero, por ejemplo, el cruzar con la minería no tiene estudios que nos permitan encontrar y sumar, porque es carísimo. O sea, es caro en relación a... Entonces, yo creo que es por eso, ¿no? Porque los niveles de agricultura que tenemos, pero sin embargo, existen otros ministerios que sí deberían tener estudios de suelo, ¿no? Efectivamente, este ejercicio se hizo el segundo semestre del 2023, donde, claro, Siren identificó las fuentes que ya tenía, las que conoce, pero el año pasado, en junio, tuvimos una primera reunión con el comité científico donde nos dieron sus impresiones de las indicaciones que presentamos, y ahí, de hecho, uno de los científicos mencionó que incluso en defensa podían contar con información. Absolutamente. Entonces, esto es el ejercicio que hizo Siren para efectos de calcular el informe financiero, pero de todas maneras pueden existir todavía más espacios de colaboración incluso. Ya, ok. Ya, termine entonces para después venir las preguntas. Bueno, el Para monto total queda en 16.687 millones de pesos, y acá es lo que le habíamos comentado, que si es que uno tomara solo desde Atacama a los lagos, pensando en las grandes superficies, por ejemplo, del desierto de Atacama o de Magallanes, que no tienen uso hoy día agropecuario tan intensivo, quedarían 7.600 millones de pesos, bueno, 7.683, y después restándole lo que ya tiene Siren adicionalmente a otras capas, quedan 6.900 millones de pesos. Y eso lo dividimos en planes de 5 años, y por eso el informe financiero dice que es 1.200 millones de pesos, algo en esa línea. Pero fue, claro, optimizando al máximo los recursos. Sí, está en el informe financiero, pero estableciendo convenios con los gobiernos regionales. En el fondo lo monetiza, pero indica que no necesariamente viene de... Sí. Ofrecemos la palabra, senadora Aravena. Primero quiero agradecer que la presidenta haya puesto esto en tabla tan ágilmente. Pero por otro lado, destacar nuevamente el trabajo de ustedes, del equipo de ODEPA, extraordinario. Tengo que decir que además no es porque sea feminista, porque no lo soy, pero el liderazgo de las mujeres es bastante notable en ODEPA. Y las he escuchado en varias exposiciones en otros temas, y la verdad es que
es un orgullo para mí como ciudadana poder contar con una institución tan eficiente y de tanta avanzada, diría yo. Así que felicitaciones por eso. Y decirles que creo que vamos a tener, Presidenta, que plantearle a nuestras queridas amigas científicas, a la Sociedad Nacional de Ciencias del Suelo, a Mónica, Yasna, todas quienes han estado trabajando, que de alguna manera hay una bajada que es institucional, que vamos a tener que buscar un equilibrio, porque claramente uno se encariña con sus proyectos, pero el trabajo que hicieron ustedes fue darle un lenguaje institucional, pero por otro lado también vincular las acciones que cada institución realiza para poder ir ordenando el proyecto, porque tiene que conversar con el Estado que existe, no con un Estado que es una utopía, pero por otro lado con las leyes que se han estado aquí mismo trabajando. Entonces el lenguaje también tiene que ir con una armonía para que esto todo converse. De lo contrario sería digamos un punto aparte que no es el sentido de este proyecto. Y por otro lado también el ejercicio maravilloso que hicieron, que si todos los ministerios hicieran este ejercicio de análisis financiero en torno a ir de lo más de lo perfecto a lo posible, podríamos desarrollar muchas más cosas en Chile, en salud, en educación, en un montón de cosas, porque ustedes se van a lo perfecto, claro, y lo perfecto son 36 millones de dólares, que pensado en un país que quiere desarrollarse, y aquí voy terminando, en todos los ámbitos, no solo el ámbito agrícola, que obviamente es el que nos motiva en esta comisión, pero hoy día Chile vive de su suelo, en los temas agrícolas, forestales, mineros, el turismo, todo, la actividad económica, la vida de todos los chilenos, de los casi 20 millones de chilenos o 20 que tenemos hoy día, tienen que ver con el suelo. Por lo tanto, lo que va a hacer este proyecto es no solo ayudar a la agricultura, que es obviamente el propósito que nos une, pero hoy día este proyecto puede cambiar la historia de la productividad en Chile, porque todo está cambiando, y lo que alguna vez no fue un negocio, no fue una actividad productiva, lo puede ser. Pero además tiene que haber sostenibilidad en el tiempo. Hoy día es parte de un requisito fundamental de todo país que quiere desarrollarse económicamente. Sin sostenibilidad no tiene futuro ni siquiera para comercializar nada, porque hoy día es la primera condición. Entonces yo solo agradecer, felicitar y estamos dando inicio a una discusión que va a ser muy interesante, yo creo de un alto nivel técnico y que además tenemos el apoyo de todas las universidades de Chile que están expectantes hoy día de lo que va a ser este proyecto. Así que muchas gracias por la exposición y a usted, Presidenta, por poner prioridad a este tema. Senadores, ¿alguno quiere hacer uso de la palabra? ¿Alguno quiere alegar porque su región no está incluida? Capaz que todo se vaya para allá. Bueno, yo tengo mire, yo primero decir que efectivamente es muy bueno el equipo que tiene ODEPA, ¿no? Yo siempre tengo una crítica con ODEPA. No, que no se hacen visibles. ¿Ah? Entonces al final pasan desapercibidos y pasan como ay, ustedes son la unidad de estudio, ¿ah? De donde deberían hacer las políticas públicas o cómo se va desarrollando el ministerio, ¿no? Entonces creo que ahí siempre hemos tenido una falencia, o sea, no puede ser que el INDAP, el SAC, ¿no es cierto?, hoy día el CERNAFOR sean las instituciones, no, ¿para dónde vamos? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que podríamos hacer mejor? ODEPA nos podría estar permanentemente dando insumos para eso, ¿no? Así que ese es un desafío, pero no solo para ODEPA, sino para las instituciones que están pensando el país, ¿no? Segundo, yo creo que nosotros tenemos que dar la discusión del Instituto de Suelo. Yo creo que hay que darla. Y darla para que quede en la ley, de la importancia de lo que significa. Claro, y del por qué es importante hacerlo. Y que en esta primera etapa están ustedes, pero siempre tenemos que ir pensando en crear una institucionalidad que nos permita recoger, ¿no es cierto?, todo lo que hay en suelo. Tercero, yo quiero saber la profundidad de este estudio, la profundidad de este estudio, porque a mí no me es suficiente solo la recopilación de lo que se tiene, ¿no? Sino qué profundidad tenemos en el estudio del suelo, porque tú hablaste
de la bioquímica del suelo, ¿no es cierto? Quiero saber cuál es la profundidad de esto. Cuarto, la coordinación con las instituciones, porque si nosotros hacemos esto, voy a colocar 4 ejemplos, si nosotros hacemos esto y tenemos el estudio de suelo, ¿esto va a ser vinculante, por ejemplo, para el Servicio de Impuestos Internos? ¿Cómo lo vamos a hacer ahí? Porque al final, ¿no es cierto?, las constituciones se pagan precisamente por el tipo de suelo que se tenga. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la coordinación con el Ministerio de la Vivienda? O sea, en relación a dónde vamos a construir, dónde no vamos a construir. ¿Qué es lo que pasa con el INDAP, por ejemplo? Acuérdense que para clasificar a un usuario o no, se utilizan los coeficientes de tipo de suelo. Entonces, ¿qué pasa con el Ministerio de Energía? ¿Vamos a colocar los paneles solares? ¿Vamos a tener un límite? ¿Vamos a tener...? O sea, lo que quiero decir es que si lo que vamos a hacer hoy día va a poder ser un sustento, no solo para nosotros, como decía la senadora Aravena, este no es un problema solo agrícola, sino para los otros ministerios. Entonces, por eso que a mí me hace sentido el Consejo de Ministros. El Consejo de Ministros, por eso que es bueno saber quiénes están en el Consejo de Ministros, y que con eso decir si vamos o no a tener cierto grado de injerencia en la legislación de esos ministerios, o simplemente va a ser algo que vamos a utilizar nosotros, ¿ya? El Ministerio de Defensa es muy importante, ellos tienen cartografía, tienen cosas muy interesantes, que entendiendo la restricción que puedan tener, la pueden compartir también con ustedes, con ODEPA. Eso, yo no sé si... ¿Sí? Senadora Aravena, senador Rementería. Entendiendo que esta es una ley marco y que por primera vez nos coloca, digamos, en la altura que debiera estar un país que hoy día existe toda la tecnología y las herramientas para poder hacer un análisis no solo bioquímico o de microorganismos o de la existencia de minerales o todo lo que me interesaría mucho a mí también conocer, no todo, pero sí una referencia de lo que va a implicar este estudio. La profundidad, el alcance, también es una referencia a todo lo que aquí exista, entendiendo que una ley marco que no mandata, ni es decir, probablemente con el tiempo esto va a transformarse en un insumo muy relevante para efectos de la toma de decisiones, como bien dice la senadora, de muchos aspectos de la vida humana en este territorio que Dios nos regaló. Pero hoy día la pretensión es que exista, como bien dice ella, ojalá algún día un instituto, una caracterización de los suelos de Chile, y a partir de eso todas las actividades que se desarrollen en esos suelos tengan un sustento técnico que permita saber muchas cosas que hoy día no sabemos, y es como complejo impulsar desarrollo minero en un país, desarrollo agrícola y un montón de otros aspectos cuando no se sabe en qué estamos pisando. Es muy raro, en mi opinión, que no haya habido antes la inquietud por esto. Es como, voy a decir un ejemplo, con esto termino, es como recibir a un paciente y recomendarle sin análisis, solo porque lo que me cuenta. Es lo mismo, un poco tenemos la caracterización de algunos suelos y sabemos a través de impuestos internos, la famosa calicata, que todos los agrónomos sabemos que es muy simple, donde uno dice las clasificaciones de suelo, pero es muy restringida la información. Entonces sería muy bueno, yo le agradezco que ojalá nos cuenten en una próxima digamos, reunión en qué va a consistir este análisis. Gracias. Senador de Rementería. Presidenta, muchas gracias. Muy breve, muchas gracias por la exposición. También concuerdo que ODEPA hace muchas cosas que no nos informan. Sobre esta ley me parece bien interesante. A mí la verdad es que el tema agrícola me estoy involucrando ahora. Yo estaba en un distrito antes, cuando era diputado, donde lo agrícola es lo menos, pero me tocó ver harto cómo esta falta de planificación y estudios sobre el suelo hacía que suelos que eran tremendamente necesarios para mantener la agricultura familiar campesina, y que además yo creo que esto hay que aterrizarlo también, es cuando la gente dice no, sube la verdura, las lechugas están caras, es porque antes los suelos que se usaban en los bordes de los lugares urbanos para cultivar estos productos que no tienen lugares especiales, hoy día son loteos irregulares, parcelados, donde la gente tiene piscina y han aumentado los gastos de transporte. Eso, entonces me parece interesante esto de reconocer el suelo, porque muchas veces tal vez le están poniendo suelo, poniendo cemento, piscina a suelo que tal vez es tremendamente con un potencial agrícola enorme, y se le está construyendo piscinas encima,
quincho y cosas así, y no tengo nada contra eso, pero finalmente estamos desaprovechando el potencial agroalimentario de Chile, así que feliz de sumarme a la tramitación de este proyecto y espero que podamos avanzar lo más rápido posible. Muchas gracias por la exposición. Muy bien. Yo tengo solo una observación. Mira, si nosotros protegiéramos la agricultura, cosa que no hacemos, ¿no? Cosa que no hacemos, las parcelas de agrado no existirían porque los agricultores cuidarían la tierra, pero cuando tenemos agricultores de 60, 70 años que no tienen jubilación, que no tienen previsión, que no tienen esto, y que su único patrimonio y su capital es la tierra, y te ofrece a alguien para poder resolver tu vida, entonces sí, el problema es ese, que no cuidamos nosotros como Estado la agricultura, ¿no? Ni a los agricultores, ni la tierra. Entonces, tampoco a mí me cuesta mucho obligar a los agricultores que no hagan esto a través de una ley cuando no le damos ninguna otra alternativa. Entonces, o pensamos en la agricultura o pensamos en los agricultores, siempre ha sido, o sea, como una disyuntiva, ¿no? Entonces creo que sería uno de los pocos rubros en el cual nosotros, la propiedad privada, diríamos, esto no se puede hacer. Pero por otro lado, no estimulamos nada para cuidarla. Pero claro, no, y que como un poco se hace en Europa también, ¿cómo tú proteges? Yo siempre he dicho que las guerras mundiales ejercieron su rol, ¿no? Ejercieron su función, pasaron hambre, y como pasaron hambre, tuvieron que cuidar la agricultura entendiendo lo estratégico que es. Nosotros afortunadamente no lo hemos tenido, pero por eso tampoco entendemos lo que significa cuidar la agricultura. Bueno, pero eso es algo que hay que reflexionar en algún minuto. Le ofrecemos la palabra. ¿Sí? Muchas gracias. A ver, quería comentarles primero que efectivamente el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad es un consejo muy amplio donde lo preside el Ministerio de Medio Ambiente, pero está Agricultura, Hacienda, Salud, Economía, Energía, Obras Públicas, Vivienda, Transporte, Minería y entiendo que también últimamente se incluyó también Educación y Desarrollo Social. Entonces, creemos que los principales ministerios relacionados a esta minería también, que no sé si lo mencioné, que los principales ministerios que están vinculados a los temas de suelo estarían involucrados en este consejo y por lo tanto es un buen espacio para poder generar estas discusiones y las coordinaciones interinstitucionales. Respecto del punto del catastro, de lo que tenemos contemplado en la indicación, señala que la idea es cartografiar los suelos del territorio, pero también describir los componentes de caracterización físico-química y biológica, establecer las clasificaciones taxonómicas y las clasificaciones interpretativas, que eso son ya como metodologías validadas internacionalmente, delimitar los suelos vulnerables, degradados, contaminados, de uso prioritario, en el fondo como las distintas clasificaciones en los distintos territorios. Entonces, creo que si necesitamos podemos volver a presentar y tener a los especialistas técnicos al respecto, pero lo que está en la indicación es bastante detallado, digo, ¿no? Sí, claro. Y sí. Senador Durán. Eso, y bueno, y que en el fondo la idea, sobre todo el vínculo con lo que es planificación territorial, la idea es como propender a que la información que está en este catastro sirva para ello, pero no lo tenemos como establecido como algo obligatorio vinculante, pero sí que se considere. Muy exactamente. Senador Durán. Gracias, Presidenta. La verdad que vivimos en el siglo XXI y yo creo que está todo catastrado, está todo georreferenciado. Cada región sabe las propias particularidades que existen en el uso suelo y yo no veo la presencia de los privados, porque en algún minuto, doy un ejemplo, las pertenencias mineras. Ellos son, hoy día la pertenencia minera es el subsuelo y no el suelo. Y la verdad que es algo que viene histórico, es parte de la historia que la pertenencia minera, pero al no ser ello, no tener
esa certificación o ese comodato, esa entrega del subsuelo, si es que el día de mañana ese suelo está destinado para otra actividad, bueno, ¿cómo vamos a conciliar finalmente los distintos puntos de interés que tienen un solo objeto? Es decir, por un lado, obviamente, que es tener una política agroalimentaria y que nadie pase hambre, al menos en nuestro territorio, pero por otro lado también va de la mano con la actividad que genera empleo. Entonces yo solamente quisiera saber, en esta alta presencia de organismos del Estado, finalmente cómo el proyecto va a conversar con los intereses de los sectores privados en la estrategia de desarrollo regional que se ha dado cada región. Las regiones tienen una estrategia de desarrollo regional que en general se enmarcan en 10 años, 15 años. Y esas estrategias de desarrollo regional son finalmente la línea de acción que tienen los gobiernos regionales para todo lo que significa el fomento del desarrollo productivo. Entonces solamente quisiera consultar cómo se va a interactuar entre lo sectorial, con lo regional, con la comuna y con el mundo privado, que obviamente ha desarrollado actividad en esos terrenos y que obviamente espero que esta ley sea para ayudar y no finalmente una traba burocrática que pueda seguir generando desarrollo en alguna región. Gracias, presidente. El Ejecutivo tiene la palabra. Gracias. A ver, creo que efectivamente el sector privado también tiene un rol en el desarrollo de esta normativa. Si bien por ahora no habíamos considerado, pero creemos que puede ser importante también el poder compilar información o insumos que tengan que puedan también contribuir al catastro de suelos. El catastro lo que hace es compilar la información y ponerla a disposición, y después el cómo se use, ahí va a depender un poco del trabajo que se realice. Ahora, la participación del sector privado, de los actores territoriales, se ven como en dos niveles. Uno son en las comisiones macrozonales, que van a permitir, donde van a estar integrados los gobiernos regionales y que van a ir haciendo el seguimiento de los distintos planes y acciones que se desarrollan en el marco de esta ley. Y lo otro es que se encomienda el desarrollo de una política nacional de gestión sostenible de suelo a ODEPA, y para el desarrollo de esa política se hará un proceso participativo donde se involucrarán y se convocarán a los distintos actores, tanto privados como de la sociedad civil y a nivel territorial. Entonces ahí, a partir de esa convocatoria y de lo que resulte de esa política, se van a generar planes de trabajo donde también las comisiones macrozonales van a estar involucradas y haciendo seguimiento. A ver, como complementando la respuesta, ¿no? Primero, esto es información. Esto es información. Esto no tiene que ver con el uso de lo que hoy día existe en relación, no sé, supongo yo, a las mineras, al uso de estratégico de defensa, etcétera. O sea, todo lo que hoy día está sobre el suelo, además, tiene que ver con la propiedad privada, tiene que ver con el uso que pueda hacer ese propietario, con los derechos, ¿no es cierto?, que pueda tener, que se haya adquirido desde el Estado hacia los privados, etcétera. O sea, eso es así, y lo que queremos hacer es para racionalizar las decisiones futuras que se puedan tomar. Uno dice, bueno, aquí tenemos un insumo de información relevante, ¿no? Yo estoy pensando fundamentalmente en servicio de impuestos internos, que tenemos muchas complicaciones porque está bien desactualizado, por lo menos lo que yo he revisado en mi región. Estoy pensando en proyectos interesantes que podrían realizarse a futuro, etcétera. Pero esto es un insumo de información, no de decisiones que ya están tomadas y con inversiones que ya están tan hechas, ¿no? Eso. Yo no sé si hay alguna otra pregunta, ¿no? Senadora Aravena. Reforzar que este proyecto, que no es común que
el Parlamento esté orientado a este tipo de cosas, no es restrictivo, no tiene nada que ver con las actividades productivas que se hacen o se van a hacer. Es simplemente ponernos al día con el dato necesario para que incluso los empresarios privados puedan tener mayor información respecto a lo que hay en el suelo en el que hoy día están desarrollando una actividad productiva. No se le puede, o sea, se le ha pedido a las empresas privadas de alto nivel de producción y ganancias, como las mineras, que hagan sus propios estudios, porque no los hay. Si uno va a países desarrollados, esta información es pública, está en sistemas que es el que ustedes están ofreciendo hoy día, que va a quedar un sistema público abierto para poder entender qué estamos pisando, qué es lo que hay hoy día caracterizado, pero esto es algo que no tiene, es información disponible para la toma de decisiones del país. Y sobre todo hay capítulos vinculados, que no lo hemos dicho, no es solamente datos, sino también temas vinculados a erosión de suelo, a contaminación de suelo y a ordenamiento territorial, entendiendo que hoy día el país, en mi opinión, de manera irresponsable, tiene una falta de, o sea, tiene instrumentos de ordenamiento que no se aplican, y en la práctica estamos todos los años, digamos, incorporando una cantidad importantísima de recursos para desastres que pudieron haberse evitado, producto de que probablemente esos suelos no eran capaces de sostener, por ejemplo, algún tipo de construcción, y eso tiene que ver mucho con la composición química de los suelos, y que son cuestiones que vamos a poder ver en detalle. No tiene ninguna relación con decisiones de orden de fiscalización por el momento, ni nada. Es solamente ponernos al día en algo que es básico para poder producir en Chile, para poder habitar un suelo y para de alguna manera estar más informado, porque si no existiera la metodología, ni el equipamiento, ni nada, está bien, pero esto existe hace muchos años en el mundo. Chile es un país que está súper atrasado, ese es el tema. Eso es solamente para que quede claro para nosotros y para quienes... y lo otro que le iba a plantear, presidente, es que yo sugiero que sería bueno poder volver a retomar el trabajo de los abogados, porque cambiaron, Loreto está participando recién, el senador es nuevo, llegó la semana pasada, entonces creo que sería bueno, y yo pongo a disposición información de la historia de este proyecto de ley que voy a enviar a la Secretaría para que también puedan distribuirlo, que es un poco el recorrido que hizo. Pero yo no es que sea una defensora acérrima, sino que que quiero explicar que por favor no le tengamos miedo a la información, porque los mayores beneficiados con esto son los que producen el suelo en sus diferentes áreas de trabajo. Bueno, yo creo que sería interesante que quizá nos pudieran traer en su minuto legislatura comparada en otros países donde existe el alcance, ¿no es cierto?, cómo se realiza. Porque ustedes mencionaron eso en la exposición, de que estaban tomando algunos otros, ¿no es cierto?, proyectos de este tipo en otras partes del mundo. Entonces, quizás poder revisarlo, en que ustedes nos entregaran la información. Hay que usar el micrófono. Sí. Gracias, presidenta. Fue parte del trabajo que realizó el comité científico que hicieron todo un diagnóstico y levantaron todo DEPA directamente. Si les parece, entonces para el próximo miércoles vamos a invitar a los equipos de expertos, los que puedan venir presencial, ojalá la mayoría, ¿no? Y si no, en forma telemática, para que nos den su opinión en relación a la indicación sustitutiva del gobierno, como también que quede para la historia de la ley aquellas partes, ¿no es cierto?, que no se incluyen hoy día, como por ejemplo el Instituto de Suelo, que quede expresamente dicho, ¿no?, de la importancia de este instituto y cuáles serían los beneficios de tenerlo, a pesar de que no lo podamos hacer en este momento, pero sí quizás en el futuro. Eso para el próximo miércoles, y para el próximo lunes entonces vamos a dividir en huevos y en el Ministerio de la Vivienda, para invitarlos en relación a la moción parlamentaria. ¿Les parece?
claro, la exposición de Paco que tiene que ver con la certificación, que era lo que habíamos quedado pendiente. Ellos, solo Paco, solo Paco, ¿ya? Y en vivienda, el Ministerio de Vivienda, que vean quién puede venir, ojalá el ministro o la subsecretaria. Y yo creo que con eso estamos, ¿no es cierto? Porque no creo que nos alcance más el tiempo, ¿ya? Para no estar tan apurados. Si no hay más preguntas ni dudas, agradecerle al Ministerio, ¿no es cierto? Agradecerle a su asesora, a ODEPA, y por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.